buenas tardes, yo soy Francisco García Pimentel y esto es Dibujomentarios. El día de hoy vamos a conocer la historia del mundo en solamente unos minutos para poder comprender la importancia de conocer de dónde venimos y así poder definir hacia dónde vamos. La historia del mundo empieza cuando empieza la escritura. Antes de que existiera la escritura, es lo que se conoce como la prehistoria. Podemos indagar y conocer, pero realmente no tenemos escritos verdaderos de la época que nos digan quiénes gobernaban y cómo gobernaban. Y se suele dividir en dos partes para efectos de su estudio: antes de Cristo y después de Cristo. La historia empieza más o menos en torno a los años 15.000 y 10.000 antes de Cristo. En torno a estas fechas es que las primeras grandes civilizaciones empiezan a establecerse en torno a los grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, el río Nilo y los ríos Yangtze y Amarillo en China. Ahí es donde nacen las primeras civilizaciones como los babilonios, los fenicios, los mesopotamios y demás. ¿Y por qué nacen ahí? Bueno, porque tenían dos poderes importantes. Uno es que tenían algunos animales de carga que les permitían llevar adelante algunos planes importantes para la agricultura y la construcción. Esas primeras civilizaciones empiezan a desarrollar sistemas numéricos de escritura y de comercio que revolucionan por completo la edad antigua y dan impulso a lo que se conoce como la historia del hombre. Un poquito más hacia adelante, hacia los años 3000, empiezan a nacer otras grandes civilizaciones y empiezan a crecer de forma como nunca antes se había visto, porque se entra a lo que se conoce como la edad de hierro. Empiezan a fabricarse mejores herramientas, palas, picos, espadas y demás que permiten entre esos años 3000 y 2000 más o menos la construcción de grandes monumentos. Si tú piensas en las pirámides o piensas en Stonehenge o piensas en los grandes templos de la antigüedad, es casi seguro que te lo vas a encontrar más o menos en estas fechas, porque es cuando los hombres empiezan a definir nuevas maneras de construir y de defender su poder económico y comercial a través del hierro. Bueno, después vienen dos grandes civilizaciones. Más o menos en el año 300 a.C., la civilización griega empieza a tomar muchísimo poder junto con los persas en el lejano oriente, y también en el año 100 se da el nacimiento más o menos en esas épocas de lo que se conocerá después como el Gran Imperio Romano, que empieza a tomar más y más fuerza, y que justamente cuando nace Jesucristo en el año 0 aproximadamente tiene y ya empieza a guardar un poder que hasta ese momento era de los más grandes nunca antes vistos en la historia de la humanidad, tanto que dos de sus emperadores siguen teniendo nombres de meses, que es el caso de Julio y de Augusto. Nace Jesucristo y no por eso, pero en esas fechas el Imperio Romano empieza también a descender. Todavía durarían otros 400 años, casi 500 años, en que cayeran por completo cuando los bárbaros invaden Roma y dan al traste con el Imperio Romano un poco antes del año 500. Y en este momento es cuando nace la Edad Media. La Edad Media es un periodo de 1000 años, más o menos del 500 al 1500. La Alta Edad Media o la Primera Edad Media, estamos hablando de distintas distribuciones de reinos pequeños. Piensa en la Alta Edad Media en señores feudales, castillos pequeños, reinos pequeños, guerras constantes y mucha pobreza. Solamente la cultura, la escritura y demás se guardaba y se resguardaba en los monasterios y en los templos en donde los monjes podían y sabían escribir y preservar así la ciencia, la literatura y la cultura a lo largo de esta complicada época. En la Baja Edad Media ya se empiezan a reunir los grandes imperios o las grandes naciones que hoy conocemos. Empiezan a nacer imperios en Inglaterra, en España, en Francia, en el norte de Europa, por supuesto también nuevas ciudades-estado de gran relevancia en la península italiana. Todo esto durante estos 500 años en donde ya empezamos a ver, reinos mucho más grandes, soberanos, fuertes, que peleaban entre ellos el poder de la tierra, del comercio y demás. En este año 1500, en torno a estos años, pasan cosas muy importantes, y es que es uno de los pivotes más trascendentes en la historia de la humanidad. Lo primero es que se descubre América.
en 1492, Cristóbal Colón se topa con un continente que para los europeos era desconocido. Por supuesto, había personas allí que habían llegado a través del estrecho de Bering durante la edad de hielo hace 50,000 años, pero realmente para los europeos era desconocida esa tierra, de forma que pues la invaden y la conquistan y se dedican entonces a proceder en sus negocios como colonialistas. Los siguientes años, las grandes potencias se dedicaron a extraer recursos y a controlar sus colonias, no solo en América, sino también en África y también en Asia y en Oceanía. Las grandes riquezas de las potencias se hicieron a través de la explotación colonial, y es por eso que durante esos años, los siguientes 200 años posteriores al descubrimiento de América, también los piratas fueron un gran negocio, porque se dedicaban a robar precisamente los barcos que iban entre continentes cargando las riquezas, el oro o el plata o las especias o lo que fuera que estuvieran cargando. Y es por eso que esta época, más o menos del 500 al 1750, es que los piratas se encontraban en vivo. También en el 1500 pasa otra cosa bien importante, que es que Gutenberg desarrolla ya de forma más efectiva la imprenta moderna, la impresa de caracteres móviles, que permite que muchas más personas puedan acceder a muchos más sistemas de impresión de forma mucho más barata. Eso genera una revolución cultural, porque lleva la letra a la calle y hace que todas las personas empiecen a enterarse de lo que pasa. Antes solo sabían lo que les decía su rey, pero ahora empiezan a generar siguientes, pues otros flujos de información. Y también, además, Lutero pues da al traste con la hegemonía absoluta que tenía hasta ese momento la Iglesia Católica. Esto se deriva primero en un siglo que se conoce como el Renacimiento, en donde hay una gran revolución científica, económica, artística, literaria y demás, que pues nos entregó algunas de las obras de arte más grandes de la historia. Precisamente se dan después de este importante corte. Había mucho dinero para pagar a los artistas para que pudieran desarrollar sus obras de arte más geniales. Después del Renacimiento, precisamente esta algarabía, este movimiento social nos lleva a encontrarnos con la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, lo que sucede es que la gente se cansa, se harta de creer que los monarcas tienen pues una autoridad dada por Dios, y el concepto de autoridad divina que había existido a lo largo de toda la historia de la humanidad prácticamente desaparece, y nace la democracia moderna como la conocemos, en donde ellos deciden que el poder provenga del pueblo, asesinan a sus reyes. Y después de pues todavía bastantes décadas de terror y caos y muerte y revolución y guerra, pues empiezan a formar con más conciencia un sistema democrático que hasta hoy es el sistema democrático que prácticamente rige a todo el mundo. De la Revolución Francesa empiezan a caer como fichas de dominó también otras revoluciones o independencias. Prácticamente al filo del 1800, todos los países de Latinoamérica, incluido México, se independizan. También antes un poquito Estados Unidos y países en África, Oceanía y Asia empiezan también a exigir sus derechos y su independencia. Hacia entre 1800 y 1900 también se desarrolla lo que se conoce como la Revolución Industrial. Después de que las máquinas de vapor empiezan a facilitar el trabajo en las fábricas y la producción se hace más sencilla con las máquinas de vapor, entonces miles de personas de las ciudades que estaban en los pueblos, en los campos, en los bosques, viajan hacia las ciudades. Es en este momento de la Revolución Industrial en que las grandes ciudades se hicieron megaciudades. Piensa en Londres, México, París o las ciudades gigantescas que tenían toda la industria. Empiezan a llamar a la gente para dar trabajo, y entonces se genera un nuevo sistema de esclavitud, y es por eso que de aquí se deriva pues la llamada segunda generación de derechos humanos, en donde los trabajadores empezaron también a pedir pues sus derechos de trabajador, su sueldo, sus vacaciones, sus horas máximas, el no trabajo de menores y luego el voto de las mujeres y demás. Poco a poco se empieza a desarrollar un sistema que permite, ya evolucionado, pues un sistema capitalista que de alguna forma permite que las fábricas generen riqueza sin explotar demasiado a sus trabajadores.
Hacia el filo del 1900, pues empieza otra vez a temblar Europa porque vendría la Primera Guerra Mundial, World War I, y luego la Segunda Guerra Mundial. Durante esos 50 años Europa vivió en un sistema de constante preocupación y una nueva gigantesca potencia nació para rescatar a Europa de esa pobreza, que fueron los Estados Unidos. Los Estados Unidos son la gran potencia que son desde hace más o menos 50 o 60 años. Antes no lo eran tanto. Hacia mediados del siglo XX empieza a desarrollarse lo que hoy tenemos, que es la revolución digital. El descubrimiento, el desarrollo de la tecnología que permite el almacenamiento y transportación de la información de forma rápida y barata revoluciona por completo la forma en que los países y las personas se hacen ricos. Y con esto llegamos a donde estamos ahora, a inicios del siglo XXI. ¿Qué nos depara? Todavía no sabemos. Lo que sí queda claro es lo siguiente: a lo largo de la historia, las civilizaciones, los países, las naciones que han logrado sobrevivir y generar riqueza y mantenerse en el poder son aquellas que son capaces de evolucionar, que son flexibles, que son capaces de aprender de su historia y evolucionar para adaptarse a los nuevos tiempos. Las naciones que se niegan a cambiar acaban por desaparecer. Una gran capacidad de evolución y una población fuerte a través de la familia permiten que una civilización siga adelante y siga generando riqueza a pesar de cualquier cosa o cualquier reto que nos pueda traer el futuro. Esta es la historia del mundo en pocas palabras, y esto nos puede ayudar, insisto, a aprender de lo que fuimos para diseñar lo que queremos ser.